Saludos a todos, a todas. Mi nombre es Esmeralda García Hernández. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Murcia. Estoy haciendo la tesis sobre la autenticidad política como recurso estratégico en campaña electoral en el contexto digital. Y hoy voy a hablaros de parte de ese marco teórico de la tesis, que es las escalas y las dimensiones de la autenticidad política en las campañas electorales. Este es el punto de partida, la base teórica sobre la que van a venir los estudios empíricos para conocer el grado de la autenticidad política de nuestros políticos en el contexto de la campaña electoral. Vamos a comenzar con el estado de la cuestión. Cuando una se pone a estudiar todo lo publicado sobre la autenticidad política, pues llega a la conclusión de que no hay consenso sobre el concepto de autenticidad, algo que dificulta la investigación. Dificulta la investigación que tampoco hay grandes publicaciones al respecto. Se comenzó a hablar del asunto a principios de 2000 en Estados Unidos. Hay una investigación de la noruega Gunn Enli en Europa, y hay otra en Alemania con Simon Löfke, que es el que más está investigando en estos momentos sobre el asunto. Los académicos creen que la autenticidad no se puede definir, y otros, sin embargo, la definen como el grado en el que alguien está siendo fiel a sí mismo. O hay otro autor como Jones que habla de la diferencia entre el compromiso moral y el compromiso con los propios principios como base de la autenticidad. Algunos autores van más allá y la contextualizan en el marco de las redes sociales, donde afirman que son un buen escenario para medir la autenticidad, porque las redes sociales son una fuente en la que además está el mensaje y la experiencia del que lo recibe. Y al final la autenticidad tiene mucho que ver con el que la percibe. Es importante a la hora de estudiar la autenticidad política hacerlo desde tres escalas diferentes. Una de ellas es la autenticidad política realizada, otra es la mediada y hay una que es la percibida, que quizás sea la más importante y la que cierra y engloba a las demás. Las tres tienen en común que intervienen las redes sociales. La autenticidad política realizada es la relativa a la construcción de la imagen que los políticos quieren hacer de sí mismos. Los políticos, según Gunn Enli, intentan parecer a los demás coherentes con su verdadero yo, al menos eso es lo que pretenden. El elemento más importante en este sentido sería la verdad. Algunos autores creen que si la autenticidad es trabajada no es real, y si no hay verdad, no hay autenticidad. Sin embargo, otros consideran que la autenticidad se puede trabajar y se puede mostrar autenticidad en redes sociales, que es el escenario en el que nos movemos, bajo una preparación del discurso y de todo lo que conlleva. El discurso de las redes sociales está en este sentido preparado. Sin embargo, como dice Dumitrica, es auténtico porque acerca al candidato a la audiencia. Al final, la autenticidad es esa característica que se utiliza en la estrategia para presentar al político como persona normal que parezca espontánea, cercana, aunque esto, insisto, sea algo preparado en el discurso. En otro sentido está la autenticidad política mediada. La comunicación en las redes sociales puede crear sentimientos, acercar el candidato a los ciudadanos por su inmediatez. Esto lo vemos mucho en las campañas electorales, ¿no? Donde los candidatos pues, están más cerca de su posible votante, ¿no? Se muestran más en actividades cotidianas, ¿no? Como tomando un café, dando un abrazo a un amigo o a un simpatizante, o yéndose de compras con sus hijos. La autenticidad mediada describe a la autenticidad como un proceso discursivo de negociación basado en la previsibilidad, en la espontaneidad, en la inmediatez, en las confesiones, en los actos cotidianos, incluso en la imperfección. Hay algunos autores que hablan de tres aspectos para crear autenticidad en el discurso, y es la coherencia, que sea atípico lo que se está diciendo, y el compromiso con las propias creencias. Hay una tercera escala de la autenticidad política, que es la recibida, la percibida. Aquí esta quizás sea la más importante porque es la que afecta directamente a los votantes. La autenticidad desde el punto de vista del ciudadano que va a realizar el voto. Esa es la parte más importante para ganar o no las elecciones. La autenticidad, como dice Gilpin, no es una característica absoluta, depende de quien observa. Si hay afinidad al partido o a la ideología, es probable que el candidato sea percibido como auténtico. Simon Löfke ha realizado varios estudios empíricos en los que ha intentado responder y concluir
¿En qué medida difiere la autenticidad política percibida para las mismas actuaciones en las redes sociales entre los políticos masculinos y femeninos entre los participantes? Pues decía que la mujer política es recibida ligeramente como más auténtica que el candidato masculino, aunque el género realmente no influye, pero es solamente un apunte, una ligereza en ese estudio. Lo que afirma que hay un mayor uso de las redes sociales para obtener información política se relaciona positivamente con la autenticidad política recibida. Una mayor exposición a cuentas políticas en las redes sociales se relaciona positivamente con la autenticidad política percibida. Seguir a un candidato específico en las redes sociales se relaciona positivamente con la autenticidad política percibida de ese candidato, y la exposición a la prensa sensacionalista y a las noticias de la televisión privada está relacionada con la autenticidad política percibida. Y una vez vistas las escalas, les voy a hablar de los indicadores para medir la autenticidad desde el punto de vista empírico, que son las dimensiones de la autenticidad. Son 4. Son coherencia, intimidad, cotidianidad e inmediatez. Las mediciones que han utilizado estudios previos han sido a través de encuestas de población con evaluación de un número determinado de ítems. Ese tipo de encuestas a la población también se va a realizar en los estudios empíricos en esta tesis. Habrá también un análisis de una hoja de codificación y también habrá focus group. Todo para medir desde estas dimensiones, y una que se propone más adelante para medir la autenticidad política. La primera de esas dimensiones es la coherencia. Ellie afirma que los políticos son recibidos como auténticos si muestran un grado de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y al final eso es lo que nos mueve, ¿no? Lo auténtico es como lo coherente, ¿no? Queremos que no haya distorsión entre lo que nos dicen nuestros seres queridos, nuestros referentes políticos, nuestros referentes en la universidad, en fin. Cambiar de opinión o mentir, hay algunos autores que afirman que puede generar coherencia y también autenticidad. Cambiar de opinión en un momento determinado significa ser fiel incluso a los principios. No siempre tenemos que pensar lo mismo en todo momento. Somos seres cambiantes que también podemos cambiar la perspectiva de los asuntos. A esto a los políticos les ocurre mucho y algunos de ellos son percibidos como auténticos a pesar de hacerlo continuamente. La estabilidad de los políticos, sus posiciones o falta de ellas son indicadores de juicios de autenticidad según los autores que han realizado estudios previos. Otra de las dimensiones es la intimidad, que es una cualidad de las relaciones sociales que se asocia con la distinción entre la esfera pública y la privada. Es una dimensión en la que uno se muestra como es, ¿no? Compartir rasgos, datos personales por parte de los políticos en los medios de comunicación hacen que se acerque el político a la audiencia. Dumitrieva dice que las redes sociales son plataformas en las que se da la intimidad y se puede construir un yo auténtico, porque puede ser el propio político el que conteste al ciudadano esas cuestiones concretas que le pregunta en las redes sociales y en esos comentarios. Seguimos avanzando con las dimensiones de la autenticidad. Otra de ellas, la tercera, sería la cotidianidad. El carácter cotidiano de los políticos genera cierta imperfección y esa imperfección genera cierta autenticidad. Si eres muy perfecto, ¿no?, y estás muy programado, pues puedes generar conflicto, ¿no?, a la hora de generar credibilidad. Pero si se ven los pequeños defectos, esas pequeñas imperfecciones, según Lee, esto generaría autenticidad. En las redes sociales se genera autenticidad, ya que son un escenario para mostrar, como decíamos antes, la parte más cotidiana del carácter de los políticos, y también se espera de los políticos que sean profesionales y personas normales. En última instancia está la dimensión de la inmediatez, y dimensión que se utiliza en la comunicación online a través de las redes sociales, que permite a los políticos comunicarse de manera natural y sin filtros. Lo inmediato está ligado a lo espontáneo como indicador, pues, de autenticidad. Hay pensamientos espontáneos en las entrevistas de redes sociales o en los chats que pueden generar, pues eso, autenticidad. Las declaraciones políticamente incorrectas hacen en ocasiones que los políticos parezcan más cercanos, más auténticos, y los impulsos están relacionados con la inmediatez y, por ende, según los estudios previos, con la autenticidad.
Los resultados extraíbles de ese primer acercamiento teórico al estudio de la autenticidad política como recurso de estrategia en la campaña electoral en el marco digital nos dice que no hay consenso, nos dice que hay escasos estudios que puedan marcar una definición estándar sobre la autenticidad. Nos habla de que el grado de autenticidad percibida depende del trabajo que se haga en medios. Las redes sociales son un buen escenario para trabajar esa autenticidad política y las emociones juegan un papel fundamental para captar votos. Por eso esta tesis propone añadir una nueva dimensión a ese estudio de la autenticidad política y es la intensidad. Consideramos que la intensidad del mensaje genera credibilidad y genera autenticidad y puede generar votos a favor del político que está realizando ese discurso y la intensidad con la que lo haga. Un exceso de ella quizá puede generar todo lo contrario y eso se verá más adelante en los estudios, en los focus group, en los análisis de los vídeos publicados en campaña y en pre-campaña en las últimas elecciones generales, que son el marco, el contexto en el que se basa esta tesis electoral. Las conclusiones y las futuras líneas de investigación van por ahí. No se concluye esta investigación, no son unos datos concretos para cerrarla, sino que son el punto de partida hacia ese estudio del que les hablamos. Las redes sociales son unos escenarios idóneos para promover la autenticidad. ¿Van a saber aprovecharlo los partidos tradicionales? El siguiente paso va a ser explotar los datos recogidos en precampaña y en campaña electoral para analizar si la autenticidad interviene o no como estrategia en campaña. Se diferenciará entre los candidatos y los partidos. ¿Y quién utiliza la autenticidad como recurso y con qué fin? Pues hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.